Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte. Los derechos son acción y aprovecho esta canción para ponerlos en lista. Primer derecho a la vista, cero discriminación, diversidad e inclusión, claridad, buena señal, acceso a todos igual, adecuados contenidos en horarios definidos y faltan. No vamos más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Es con mucha emoción que le recibimos y le invitamos a participar de esta emisión que, aunque es previamente grabada, ustedes pueden hacer llegar comentarios a través de nuestro correo electrónico en audienciasre@cultura.gov.mx. En Twitter estamos como @audienciasre y en Facebook como Defensoría de las Audiencias RE. El día de hoy tenemos una temática que queremos compartir con ustedes, que es derecho a decidir, derechos de las audiencias y derechos humanos. Todo esto sostenido con una conversación que irá tejiendo la relación entre cada uno de estos conceptos. Ahora, recuerden que también pueden descargar, escuchar y comentar cada uno de los 9 programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México, para que podamos remitirles de manera digital su correspondiente constancia de escucha con el aval de la Cátedra UNESCO, AMDA, AMARC, Cultura DH y esta Defensoría. Pueden escribirnos al correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx y donde pueden descargar y escuchar bajo demanda los capítulos es radioeducación.edu.mx/podcast-medio, curso-medio, audiencias. Y también queremos que descarguen de manera gratuita el libro electrónico con el mismo nombre y que, por supuesto, desarrolla más cada una de las temáticas que les proponemos de manera sonora. Yo soy Natalia Luna y como cada miércoles que tengo el gusto de coincidir, pues les presento a la defensora de las audiencias de Radio Educación, la maestra Ana Cecilia Terrazas. ¿Cómo estás, Ana Cecilia? Muy bien, muchas gracias y muy contenta por este programa. Justamente Andrea Gómez, parte de nuestras audiencias, estaba preguntando sobre el curso. Ahí está y estamos esperando sus comentarios. También aprovecho para saludar a María Martínez Vázquez, a Hugo Martínez Bolaños, a Eduardo López Betanzos, a Gustavo Speck, como siempre, a Jessy, a Gabriela Rangel, a Carolina Colín, a Lupita Rodríguez y sobre todo me da muchísimo gusto recibir a Julia Escalante de Aro, porque déjame abonar antes de que nos des, Natalia, por favor, cuál es su perfil, abonar en la importancia del tema de hoy. ¿Por qué lo abordamos en Derechos de las Audiencias? Porque aquí hablamos de derechos humanos, los derechos de las audiencias son derechos humanos. El derecho a decidir es un derecho humano. Y ahorita Julia nos va a precisar el antecedente de por qué la estamos invitando, qué es lo que decidió la Suprema Corte hace unos días, pero sobre todo, por qué es un derecho, por qué vamos a hablar hoy en este programa de derechos, porque este programa se dedica a los derechos. Entonces, pues estamos felices de tener a Julia Escalante de Aro con nosotras esta tarde. Bienvenida, Julia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias, Ana. Muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Permítanme compartirles que Julia Escalante de Aro es feminista, activista y abogada, especialista en derechos sexuales y reproductivos, particularmente en temas relacionados con el aborto. Y pues precisamente ya decía Ana C., tú nos podrás dar un contexto sobre lo que ha dictaminado la Suprema Corte de Justicia, cómo incide también en la no criminalización de las mujeres y cómo abarca esto a nivel de territorio, qué comprende lo que acaban de dictaminar. Pues es un avance muy importante, sobre todo considerando que desde finales de los 70 las organizaciones de mujeres y particularmente las organizaciones feministas han estado reivindicando este derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos como nuestro principal y primer territorio de defensa. Y por eso desde el 2000 empezaron a haber movilizaciones legislativas en torno a esta temática, particularmente en la Ciudad de México, donde se reconoció el derecho a interrumpir un embarazo bajo ciertas condiciones, se facilitaron también los procedimientos para el caso de el aborto producto
de un embarazo forzado, como es la violación sexual. Y después tuvimos ese paradigma que fue la despenalización del aborto durante el primer trimestre del embarazo aquí en la Ciudad de México. Producto de esa reforma legislativa en la ciudad, se desencadenaron una serie de contrarreformas en 16 constituciones de las otras entidades federativas, con lo que se protegía la vida desde el momento de la concepción y se pretendía blindar en esos territorios, en esas entidades, que no pudiera pasar una reforma similar a la que había ocurrido en la Ciudad de México. Por lo tanto, esta determinación ahora de la Corte, después de prácticamente casi 15 años de estar reivindicando por distintos medios, desde la calle hasta la judicialización de casos, el que la Corte haya establecido para el caso de Coahuila que es necesario remover el delito de aborto del Código Penal, bueno, es realmente la conquista por la que muchas hemos estado luchando todos estos años. Julia Escalante, ayúdanos a desmenuzar, ya nos ayudaste a rastrear desde dónde viene esta lucha en términos legales, pero si pudieras desmenuzarnos lo más posible, como si estuvieras dando tu clase como abogada de derecho, ¿qué es eso del derecho a decidir? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tenían los hombres y no lo tienen las mujeres? Para después ver por qué se traslapa o por qué se ha pretendido que se traslape con otros derechos, ¿no? Pero, ¿qué es esto del derecho a decidir? El derecho a decidir como tal no está reconocido en ningún instrumento normativo, pero está reconocido en el artículo 4 constitucional, donde primero establece que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley para efectos de derecho, digamos que tenemos los mismos derechos. Y dentro de ese mismo artículo 4 constitucional está el derecho a la autodeterminación reproductiva. La autonomía como tal sí es un derecho, ¿no? La capacidad y la posibilidad de autodirigirse y de determinar cuáles son tus propias decisiones, tu propia forma de ser, tu propia forma de dirigirte. Ese es el derecho humano que está en la base, ¿no? como sustento de la autonomía reproductiva, que está en el 4 constitucional y que establece que cada persona puede decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos e hijas. Entonces, este derecho está reconocido desde finales de los 70s en la Constitución, pero en la práctica no había manera de que esto fuera una realidad. Porque para que los hombres decidan una no paternidad, pues es muy sencillo. Se pueden dar la vuelta, tomar otro camino y olvidarse de su reproducción. Pero en el caso de las mujeres, esto es prácticamente imposible y la única vía es la interrupción del embarazo. Ahora, por acá siempre mencionamos que somos personas sujetas de derecho, ¿no? Hay que comentar también que, o sea, un derecho no es una obligación, pero en este sentido, tener acceso a una práctica segura garantiza también otros tantos derechos. Pero, Julia, en este fallo considerado histórico para el país, el organismo declaró que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta por parte de mujeres y personas gestantes. Cuando se le agrega personas gestantes también, ¿esto cómo está cambiando incluso cómo estamos entendiendo quiénes somos y quiénes no sujetos de derechos? Sí, eso es además un avance súper importante porque es el reconocimiento primero de estos derechos para todas las personas con capacidad de gestar, ¿no? Que somos aquellas que tengamos útero, pero que no necesariamente nos reivindicamos con el pronombre, ¿no? O con el sujeto mujer, ¿no? Entonces incluye a las personas trans que pueden gestar, que pueden llevar un embarazo y que se reivindican con otra identidad genérica, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque es un gran, gran avance que nuestra Corte esté ya reconociendo esa posibilidad que ya la reconocía incluso la legislación argentina, cuando también despenaliza el aborto, en ese caso, si es una despenalización para todas las provincias de Argentina.
pero ahí ya hablaba de las personas gestantes. Entonces, es muy de avanzada también esta resolución de la Corte porque empieza a introducir este tipo de figuras que de momento no son figuras legales todavía, porque no todas las legislaciones, ni federal ni locales, reconocen las identidades trans, pero ya hay un avance paulatino, ¿no? En el reconocimiento de derechos, en la visibilización también y en la posibilidad de que todas las personas podamos gozar de todos los derechos. Hay bueno, ese tema da para mucho más en términos de la persona gestante, porque justamente en el concepto, Julia, está, digamos, la parte de avanzada, por lo que te entiendo, ¿no? La parte progre de la resolución. Sin embargo, este deslinde de persona gestante con mujer implica que muchas veces las personas gestantes podrían ser quienes ya tuvieron, o sea, ya decidieron si tener. ¿Sí me explico? Es más fácil. Justamente también habría que centrarnos o poder volver a empoderar a la mujer en términos de que a veces no fue su decisión, ¿no? La violación. En cambio, en la persona gestante, sobre todo la persona gestante trans, quizá no necesariamente fue violada o ¿no? O cómo funciona eso. Por favor, explícanoslo un poco más para quienes no estamos todavía al día en ese sentido. Sí, la posibilidad que abre esta resolución para el caso de Coahuila y que es un referente para el resto de las entidades. Es decir, aplica para Coahuila, sin embargo, la legislatura de Coahuila, las y los diputados van a tener que hacer una modificación de su código penal en los términos que determinó la Corte, ¿no? Quitar el delito de aborto contra mujeres o contra personas gestantes e incluso contra personas que faciliten o coadyuven a la realización de un aborto voluntario, ¿no? Lo que se mantiene en el Código Penal es el aborto forzado, ¿no? Cuando, por ejemplo, una persona golpea a una mujer embarazada o una persona gestante embarazada y le provoca un aborto donde evidentemente ella no está consintiendo, ¿no? O un accidente de tránsito, cosas así que no es la voluntad de la mujer. En ese caso, a la persona que provoca el aborto de una mujer sin su consentimiento, sigue persistiendo ese delito. Pero ya no para la mujer que consienta libremente en interrumpir, ¿no? La mujer o la persona gestante. Entonces, no es solo para violación. Aplica para las mujeres o personas gestantes que deseen interrumpir el embarazo bajo cualquier circunstancia, no se les podrá criminalizar. Y una persona con capacidad de gestar también puede ser víctima de violencia sexual y también puede llevar un embarazo forzado, producto de un delito como es la violación, aunque su identidad genérica sea masculina o sea queer, que es decir, no manifiestamente hombre o mujer, ¿no? Sí, ay no, Natalia, no sé si vas tú, perdón, es que está diseñada un poco la injusticia o el no derecho un poco para las mujeres, o así pues, no diseñado, sino más bien cultural y socialmente siempre ha recaído la injusticia en las mujeres, en este sentido, porque pareciera muy sencillo y obvio decir la autodeterminación, autodirigirme, pues si estamos hablando de personas, no más faltaba que otra persona decidiera por mí. Pues ¿qué creen? Pues no, estamos hablando de un derecho porque parece mentira que en este tema, en el tema específico de la gestación, estados, grupos, iglesias y todos los hombres que lo han querido se han metido, digamos, han metido la nariz o no sé si decir no los hombres, sino las personas contra, ¿no? ¿Cómo dirías ahí? Bueno, pues las personas opuestas a los hombres que se han erigido en quienes tienen que ver con esta decisión. ¿Sí me explico? Entonces, si pudieras abundar un poquito en ese sentido, ¿por qué tiene rostro de mujer esta conquista? Pues porque los hombres son generalmente los que dicen, no, pero lo que debiera de hacer, y ahí se traslapan los derechos. Sí, es más bien la cultura patriarcal, ¿no? De la que
somos todas y todos parte, ¿no? De esta cultura que divide la sociedad en lo femenino, lo masculino. Lo que es el mandato para las mujeres, pues es la reproducción, es el ser abnegada, el ser sacrificada, el ser buena madre. El mandato para los hombres, ser fuertes, ser valientes, ser proveedores, ser cabeza de familia, ser líderes, ¿no? Entonces, cualquier cosa que salga de esos cajoncitos que son los mandatos sociales, pues siempre es sancionado por las leyes, muchas todavía, aunque ya se han modificado bastantes, pero también por la sociedad. Entonces, es esa dicotomía que existe en la división de roles y también los estereotipos que se imponen a los hombres y a las mujeres, ¿no? Entonces, eso es y es algo también muy reciente, porque incluso en esta resolución de la Corte, por ejemplo, se reconoce que la violencia sexual, incluso en el matrimonio, debe ser sancionada a la par que si fuera el agresor sexual cualquier otra persona. Que en el caso de Coahuila, el esposo que violaba a una mujer tenía una pena menor, aunque fuera violación. Y aunque la Corte desde más o menos como la primera década de los 2000 ya determinó que existe la violación conyugal, pues todavía hay códigos penales como este de Coahuila que mantenían una atenuante para la sanción en el caso de ese delito. Entonces, persisten prácticas, persisten normas que siguen colocando a las mujeres en un nivel de subordinación, no como sujetas de derechos, sino como objetos de control, de protección, entre comillas, y de tutela, ¿no? Donde son otras y otros quienes deciden por ellas. Ahora, recordemos que en países en los que han despenalizado el aborto, esto no ha creado que las mujeres aborten o abortemos más. Solamente ha reducido las tasas de mortandad, eso sí, de las mujeres que deciden interrumpir un embarazo. Pero esto lo digo en el contexto de que el fallo del cual hemos estado platicando durante este programa no supone que el aborto ahora es legal en todo México, ni que la despenalización afecta a todos los estados automáticamente o que están obligados a cambiar sus legislaciones locales. ¿Qué sí establece, Julia? ¿Qué derechos, digamos, que ya de piso parejo tenemos todas las mujeres en todo el territorio a partir de este fallo y que tienen que difundirse cada vez más en todos los medios, pero el día de hoy en este espacio? Fíjate que sí tiene un impacto simbólico impresionante, pero legal también, porque aunque es un fallo directamente hacia el estado de Coahuila, una orden hacia el poder legislativo del estado de Coahuila, en términos prácticos, ningún juez local o federal en ninguna parte del territorio mexicano va a poder procesar a una mujer por haberse provocado un aborto, ¿no? Porque inmediatamente se podrá interponer un juicio de amparo donde quedaría nulo ese proceso que inicie cualquier fiscalía o ministerio público. Entonces, en términos prácticos, sí es muy importante, aunque como tú mencionas, no es una resolución que en automático despenalice el aborto en todo el país. Necesariamente se tienen que hacer, como lo ordena el fallo a Coahuila, se tendrán que hacer las reformas correspondientes en el resto de las entidades federativas que vayan a, que criminalicen a las mujeres por abortar. Y eso pues todavía hay mucho por ver, porque incluso hay algunas legislaciones que han eliminado la pena de prisión, pero que sí condenan a la reeducación para que tú recuperes ¿cómo dice? No me recuerdo esta legislación que decía para recuperar la vocación materna, ¿no? Entonces, que las mujeres que abortaban tenían que someterse a terapia psicológica y trabajo para la comunidad para recuperar la vocación materna. Entonces, todavía esas legislaciones pues están ahí vigentes y tendrá que haber una modificación en esas legislaciones para que sean correspondientes con esta resolución de la Corte, que sí es de aplicación para las 32 entidades federativas. Que suena un poco esa redacción, Julia, como a esta nueva
esta nueva secretaría que el gobierno talibán acaba de, ¿no?, de crear en sustitución para que las mujeres no puedan estudiar. En fin, es como el llamado al decoro y las buenas costumbres y la prevención del no sé qué. Pero te quería en los últimos minutos pedir que también otra vez nos dieras una pequeña clase. El derecho a decidir, estamos hablando de derechos de las audiencias, los derechos de las mujeres, los derechos de las mujeres gestantes, de las personas gestantes también, sobre su autonomía, decidir sobre su cuerpo, ¿no? Decidir qué hacer. A veces se contrapone, ¿no? O sobre todo todos los organismos, comunidades, personas, sujetos que arguyen o ponen en el otro lugar, en el centro del argumento para que las personas gestantes o las mujeres no puedan decidir, ponen otro derecho, que es como el derecho a la vida. Entonces quería que nos pusieran los dos derechos y que nos explicaras cómo se tocan, cómo no se tocan, por qué se tapan y por qué uno va antes que el otro, en fin. Fíjate que en ese sentido, bien importante la resolución de la Corte del 2008, porque cuando se despenaliza el aborto en la Ciudad de México en las primeras 12 semanas, la Corte determinó que ningún derecho humano es absoluto. Como sabemos, los derechos humanos son interdependientes, universales, intransferibles, ¿no?, dentro de sus principales características, pero en esto de la interdependencia quiere decir que todos valen exactamente igual, no hay ningún derecho. De pronto o escuchamos sobre todo los grupos antiderechos que hay un derecho más alto que otro. Como superior, ¿no? Superior. No, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los derechos tienen el mismo valor, porque ningún derecho se puede ejercer aislado y un derecho depende del resto, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estableció la Corte es que tratándose de derechos humanos, como es la autodeterminación reproductiva, como es la salud, como es la dignidad humana, ¿no?, la igualdad, la integridad física. Bueno, ante estos derechos, lo que se debe hacer por parte del Estado y de quienes operen políticas públicas y legislación, tienen que hacer una ponderación de derechos, es decir, tratar de balancear, ¿no?, estos derechos que pueden o no estar en conflicto y entonces determinar en qué, ahora sí que inclinar la balanza hacia donde se produzca un mal menor o un beneficio mayor. Entonces, lo que dijo la Corte fue, penalizar el aborto lo único que genera es criminalización de las mujeres, abortos inseguros, riesgosos e insalubres, y que no haya una política pública específica para prevenir los embarazos no deseados, no planeados o los embarazos forzados, que son producto de violación. Entonces, se tiene que generar condiciones para que entonces ninguna mujer la menor cantidad de mujeres tenga que recurrir a este tipo de procedimientos, ¿no? Y en esa ponderación dice, y al despenalizar el aborto, es decir, al sacarlo del Código Penal, llevarlo al área de la salud, que es a donde le corresponde, entonces se genera una política pública que tiene un impacto mucho más amplio, ¿no? Porque entonces ya no estás solo atendiendo a las mujeres que abortan con la criminalización y a las y los proveedores, sino que estás atendiendo a toda la población con políticas de prevención, con educación integral en sexualidad, con cobertura anticonceptiva, con información y orientación para todas las edades y todas las identidades, y además con servicios de salud que garanticen procedimientos tempranos y seguros, como ocurre en la Ciudad de México, que el 80 o casi 90% de los procedimientos se hacen abajo de las 10 semanas de gestación, únicamente con medicamento, no se requiere hospitalización y se tiene una tasa de muerte materna de 0.
Pues quisiera solamente ahondar en esta parte, en los, por ejemplo, 4 de los 32 estados en donde sí se considera legal hasta las primeras 12 semanas de gestación el aborto. Ciudad de México, lo mencionabas, también está Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Entonces, ahí también cómo estamos y qué se requiere también para seguir avanzando, pues, en materia de derechos, una vez puestas estas condiciones. Mira, yo creo que lo primero que va a pasar es que en cascada estas reformas a los códigos penales van a replicar lo que ya ocurrió en Oaxaca, en Hidalgo y en Veracruz. Esperemos, ¿no? Y confiamos en eso. Y si no, también creo que en el legislativo hay al menos 4 iniciativas para reforma constitucional, para reforma al Código Penal, además de la iniciativa de Código Penal Único, que abrogaría todos los códigos estatales, tendríamos un solo Código Penal para todo el país, ya con eso serían las cosas mucho más fáciles, pero también hace falta garantizar la prestación de los servicios, que es con lo que hablamos de legalización. Está bien sacarlo del Código Penal, pero además necesitamos leyes de salud que reconozcan que la interrupción del embarazo es un derecho que garantiza la igualdad, que garantiza la salud, que garantiza la integridad de las mujeres y que se debe prestar de manera segura y gratuita en los propios servicios de salud, accesible para todas las personas que tengan capacidad de gestar en todos los órdenes de gobierno, porque también es, incluso aquí en la Ciudad de México, ¿no? Aunque tenemos varias clínicas de interrupción del embarazo, es muy común que en las zonas conurbadas no haya información ni acceso a estos servicios. Entonces, en donde ya está despenalizado, urge que las secretarías de salud pongan manos a la obra para difundir que es legal y para garantizar el acceso a los servicios. Muy bien, Julia, pues fue un gustazo escucharte y desarrollar un poquito, aunque sea este tema. Los derechos se conectan, como bien lo dijiste, no viene un derecho aislado, todos los derechos humanos se van interconectando. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y todos los derechos para todas las personas. Que así sea y que además espacios como estos, Ana Cecilia, también sirvan para difundir, para seguir alfabetizando en cuanto a todos los derechos para todas las personas. Nosotros nos despedimos y les invitamos a que contacten con nuestra Defensoría de las Audiencias a través del correo electrónico audienciasre@cultura.gov.mx. Nos escuchamos en la siguiente emisión el próximo miércoles a las 17 horas. Participamos en este espacio Mari Carmen García, Alma Lilia Martínez, José Ángel Domínguez, Ana Cecilia Terrazas, Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma. Sin confusión distinguir publicidad e información, distintas de la opinión, tu derecho es saber y elegir. El radioeléctrico espacio de todos es y para todos, se puede decir de mil modos, hablemos de nuestros derechos y ahora nos toca a todos que pasen del dicho al hecho, motivo de mi cadencia, los derechos de las audiencias y de la Defensoría, hacerlos valer cada día. Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. Estamos al aire para escucharte.